Olvídate de animar valores de texto de forma manual. En este video te revelo las bases para empezar a generar texto dinámico con expresiones en After Effects. Aprenderás a fondo cómo funciona la propiedad texto de origen, a concatenar cadenas de texto y a generar texto dinámico con listas desplegables, cuentas regresivas, timecodes y muchas cosas más. Quédate que esto va a estar genial. Lo primero es entender en qué consiste la propiedad texto de origen. Básicamente lo que ella hace es alojar el contenido de texto que muestra la capa. Este contenido lo podemos trabajar a través de fotogramas claves como en cualquier otra propiedad. Lo que sucede con este método es que estos fotogramas no poseen una interpolación y por lo tanto los cambios se dan de manera abrupta. Sin embargo, como cualquier otra propiedad, nosotros podemos generar contenido a través de expresiones. Si escribo directamente la frase en el editor, esto me va a generar un error porque este campo está esperando valores de expresiones. Para que esto pueda ser interpretado, yo debo agregarlo como una cadena de texto, simplemente agregando las comillas. Entonces, una cadena de texto es cualquier expresión literal que esté escrita entre comillas, ya sean comillas dobles o sencillas. Si desactivo la expresión, vuelvo al contenido que había generado escribiendo directamente en la capa. Por medio de las expresiones también puedo volver a ese contenido que sigue estando alojado en la expresión value. Y aquí vamos a analizar dos cosas. Primero, cuando trabajamos con cadenas de texto, el operador más sirve para concatenar o unir dos cadenas diferentes. Sin embargo, estas dos cadenas se han unido sin el espacio necesario. Esto es debido a que en JavaScript los espacios generalmente son ignorados. Si yo quiero que haya un espacio entre la palabra expresiones y contenido, lo debo generar dentro de la cadena de texto. E incluso podría hacer una división un poco más notoria. Pero la propiedad texto de origen también recibe otro tipo de valores diferente a las cadenas de texto. Estos podrían ser valores numéricos que los puedo digitar directamente sin necesidad de comillas e incluso puedo hacer operaciones con ellos. Fíjense que al no haber una cadena de texto, el operador más lo que hace es una suma. Pero inmediatamente yo agrego una cadena de texto, el más termina concatenando todo. Si yo quisiera que estos dos valores se sumaran, los puedo encerrar entre paréntesis. También podemos agregar expresiones que arrojen valores numéricos, como es el caso de la expresión time, que devuelve el tiempo de la composición en segundos. Generalmente cuando utilicemos este tipo de expresiones vamos a obtener valores con muchos decimales. Para solucionar esto podemos aplicar la expresión toFist y especificar la cantidad de decimales que queremos. Ahora tenemos un resultado más agradable. Para ver aplicaciones de esto en la práctica, he desarrollado la siguiente animación con diversos tipos de textos dinámicos que podemos generar a través de expresiones. Y te dejo en la descripción de este video el proyecto para que lo descargues y lo analices con detenimiento. Para el primer ejercicio he vinculado una lista desplegable al contenido de la capa de texto. En esta lista puedo elegir el título que tiene la persona y este se agrega automáticamente al inicio del texto. La forma en la que he realizado esto es de la siguiente manera. Primero relaciono la lista desplegable y agrego un condicional tipo switch que según la opción que elija de la lista me va a generar cadenas de texto diferentes. Estas cadenas las guardo dentro de la variable título. Y por último aplico el formato que va a llevar el texto, que sería lo que haya generado la variable título más el nombre de la capa, que es a través del cual controlo el nombre de la persona. Entonces, si cambio el nombre de la capa, cambiará también el contenido del texto. En el caso del email, he utilizado un método similar con una lista desplegable para elegir el proveedor de correo electrónico. El siguiente ejercicio es un gráfico de porcentaje
que está vinculado directamente a la animación del círculo. Esta animación la he hecho con el modificador recortar trazado. Hice una variable con el valor de la animación y luego simplemente redondeo la cifra y agrego una cadena de texto con el símbolo porcentaje. Así el texto siempre me mostrará en porcentajes el valor que tenga la animación, pero además esta animación yo la puedo manejar con dos controladores diferentes. Uno donde establezco el porcentaje máximo que tendrá la animación y otro donde establezco la duración total de esta misma. También podemos generar cuentas regresivas. En este caso, este conteo está directamente relacionado a la duración de la capa. Si yo reduzco el tamaño de la capa, el texto se actualiza a la duración total de esta. Y lo he realizado con la expresión lineal, la cual en un próximo video te voy a explicar su funcionamiento y todos los usos que le podemos dar a esta muy potente expresión. Sin embargo, una forma mucho más fácil de hacer esto es colocando la cantidad en la que quieres que empiece la cuenta regresiva y a esta restarle la propiedad time. Nuevamente le aplico el valor toFits para quitarle todos los números decimales. El inconveniente que tendría esta forma de realizarlo es que la cuenta regresiva no sería relativa a la duración de la capa. Otro ejercicio que seguramente te será muy útil es generar códigos de tiempo a través de expresiones. Esto, aunque se vea complicado, realmente es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es llamar la expresión time to timecode y dentro de sus paréntesis agregar la propiedad time. Básicamente lo que esto está haciendo es tomando el tiempo de la composición y convirtiéndolo al formato de un código de tiempo. Aquí un inconveniente podría ser que la propiedad time siempre empieza en 0. Y para solucionarlo podemos agregar una nueva variable y dentro de ella relacionar un control de deslizador. Ahora al parámetro time le sumamos la variable inicio. Ahora lo que puedo hacer es con este deslizador agregar tiempo en segundos sobre los cuales iniciará mi código de tiempo. Para agregar, por ejemplo, 5 horas de reproducción, debo multiplicar 5 por 60 por 60. Y a esto le puedo añadir, por ejemplo, 32 minutos, sumando al cálculo anterior 32 por 60. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.